Bienvenidos a nuestra lección juvenil. Para esta semana estamos hablando de la lección número 12 y vamos a hablar sobre uno de los reyes que hemos estado tratando en estas semanas y es sobre Manasés. Hola Edwin, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Gracias a Dios, disfrutando este sábado hermoso que el Señor Amén. nos ha dado. Así es, nos alegra mucho por fin disfrutando de un día supremamente bonito. En anteriores videos decíamos que llovía bastante, había ese calorcito, así que estamos bien concentraditos para la lección de esta semana. Vamos entonces a mirar el relato bíblico del texto clave que lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos de 12 al 13. Segunda de Crónicas 33, versículos del 12 al 13 y nos dice: Pero cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios, y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén, a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es su Dios. Bueno, David, vamos a hablar entonces sobre Manasés y algo similar a lo que hablábamos la semana anterior, pues un personaje que se dio cuenta de que sin Dios nada es o nada somos. Y pues Dios actuó en su vida, ¿cierto? Claro, y pues acá encontramos, Manasés no fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Eso es cierto. No hizo lo malo ante los ojos de Dios, puso postes, bueno, donde había mucha idolatría en su reinado. Pero en un momento de su vida pasó algo, y ese algo lo llevó a confiar a En Dios. Dios, exactamente. Bueno, antes de continuar, vamos a ver la sección de más luz, a ver qué nos dice. Hijo de un rey impío, primera característica, asediado por tentaciones a seguir y las pisadas de su padre. Segunda característica, rodeado de pocos consejeros que lo animaron en el buen camino. Josías fue, sin embargo, fiel a Dios de Israel, al Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse el nivel del pecado y degradación al cual había caído su padre y su abuelo. Entonces digamos que Manasés tenía como un legado no tan bueno, ¿cierto? Como una descendencia no tan Sí, alentadora. podemos recordar eso que dice en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Ajá. Dios en vano, porque no daré por inocente el que lo tome hasta la primera, De segunda y hasta la cuarta cuarta generación. generación. O sea, esto se identifica porque pues la personalidad de la persona. Manasés tuvo, sus padres fueron malos y él que estaba haciendo lo malo, Exactamente. estaba haciendo lo Pero malo. vamos a ver algo interesante en esta historia. Bueno, antes de ver, identifícate con la historia que es la parte fuerte, central, donde nos vamos a dar cuenta de los detalles importantes de esta semana en la lección. Vamos a mirar la sección de ¿qué opinas? Y para esta semana nos dice lo siguiente. ¿Cuáles crees que son las cualidades esenciales de un líder? Ubícalas en orden de importancia, primero la más importante y son 8 y pues la última sería la menos importante. Entonces hay varias cualidades que nos aparecen allí en la sección de qué opinas. Recuerden que el link que les dejamos en la descripción para que ustedes vayan y descarguen la lección y también puedan ir mirando lo que vamos hablando nosotros. Bueno, Edwin, vamos a ver cómo lo ubicamos a algunos de esos puntos. Lo más importante sería el primero, ¿no? Digamos, seguridad propia. De 1 a 8, donde ponemos seguridad propia. Pero yo creo que la seguridad es muy importante. Eh, la, segu- la psicología dice que la seguridad nos da ese, digamos, ese relajo de las cosas. O sea, Ujú. lo quiero decir en que una persona segura de sí mismo tiene éxito en la vida. Está bien. Bueno, Pero, ¿cuál pondrías de primera? Yo pondría de primera, es que todas son muy importantes. Pero les vamos a leer todas. Dicen seguridad propia, compasión, humildad, abnegación, valentía, honestidad, sabiduría y perseverancia. Ubicarlas de un orden del 1 al 8 en su mayor importancia es complejo porque todas son relevantes. Yo creería que la primera debe ser como humildad. No sé, me parece a mí que humildad. Bueno, es que todas son importantes, ¿no, Evelyn? sí, pues yo colocaría la negación. Ok, yo colocaría humildad, seguridad propia y, no, humildad, sabiduría y perseverancia, como las tres primeras. Yo creo, pues para mí sería lo que es abnegación, ¿Sí? honestidad y perseverancia. Bueno, ahí concordamos en una de las tres, perseverancia. ¿Cuáles fueron las tres cualidades? Bueno, ya las miramos. ¿Por qué?
¿Conoces a alguien que ejemplifique estas cualidades? Yo no sé, yo creo que yo me decidí por seguridad propia, humildad y perseverancia, porque un líder debe ser persona antes de poner por encima sus conocimientos o lo que sabe. Digamos, yo como trato a los demás en mi forma de ser, humilde, que yo, si tengo empleados a cargo o personas a cargo, pues yo también debo como apropiarme de eso y no sobrepasarme. Entonces yo creería que más o menos por eso elegí humildad y pues, perseverancia, porque un líder nunca debe desistir y debe seguir avanzando. Bueno, ya ustedes supongo que tendrán otras características, igual sería bueno que las compartieran. Sí. Ok, Edwin, identifícate con la historia. Bueno, cuéntanos entonces qué pasó con Manasés, quién fue Manasés y qué hizo Manasés para nuevamente recobrar ese poder del Señor en él. Bueno, primero que todo, el Señor nos habla a todos. Cierto. Todos, digamos así, después del pecado de Adán, todos pecamos y Él nos llama a todos hacia un arrepentimiento. Ahí está de nosotros, si queremos escuchar a esa voz y le abrimos la puerta de nuestro corazón y entramos con Él y cenamos con Él. Eso es de nosotros, eso es personal. Así es. Resulta que el Señor David le habló a Manasés Ujú. de todo lo que estaba pasando, o sea, todo lo que estaba haciendo él era malo. Y entonces el Señor le habló y le dijo, usted lo que está haciendo es malo. Pero este hombre no lo quiso escuchar, o sea, este rey no lo quiso escuchar. Por no escucharlo, entonces vinieron, el rey de Asiria se llevó al rey en esos tiempos, a Manasés, lo llevó para Babilonia y lo tenía con ganchos. Este hombre, Manasés, estando en esa situación, ahí sí se acordó De Dios. de O Dios. sea, que estaba como preso. Sí, ya lo tenían en Babilonia preso, pero ahí todavía en esa situación, estando Ahí ahí, sí. digamos, hay un rey en esta situación compartiendo celdas con, tal vez con bandidos, bueno, diferentes cosas, hipótesis, digamos, que se le presentaron ahí a Manasés. Ajá. Entonces, él dijo que oró, se acordó del Señor, y será que el Señor hizo lo que hizo Manasés cuando Dios lo llamó. No. No, o sea, recordemos que la Biblia dice, el que te golpee en la mejilla, voltee la otra para que te pegue ahí. Y el Señor lo llamó al principio y él lo quiso, pasó por una situación dura. Entonces Manasés oró buscando la voz del Señor y el Señor escuchó y no lo abandonó, sino que lo liberó. Volvió otra vez a Israel, pero ya una persona totalmente nueva. Eliminó algunas cosas, eliminó alguna cosa de idolatría que tenían en aquel pueblo, en aquel país, y no solo eso, sino que construyó una muralla para acercar todo Israel. O sea que empezó a cambiar su vida, restableció el templo, bueno, hizo diferentes cosas por medio de la oración. No. Después de todo eso, pues murió, pero se arrepintió de todo lo que había hecho, pero le tocó que pasar por una situación dura por no escuchar a Dios. Interesante. O sea que, bueno, Manasés cambió como lo que venían haciendo su padre y su abuelo, ¿sí? Sí, o sea, Eh, la generación de él, digamos, los antepasados, hicieron lo malo ante el Señor. Y ajá. la Biblia registra que Manasés hizo lo malo ante el Señor, pero en un momento de su vida se arrepintió de todo lo que había hecho. Y después de que se arrepintió, pues el Señor le dio pues grandes bendiciones. Bueno, lastimosamente, Vin, siempre por lo general nos acordamos de Dios en momentos así, como que ya estamos tan llevados, tan en el fondo, que ahí sí, ay Señor, ayúdanos, ¿cierto? Sí, nos acordamos de él y nos acordamos de hacer la voluntad de Dios, Exacto. porque después de que Manasés empezó a hacer la voluntad de Dios, empezó a irle bien. Entonces, mire o sea, lo irónico de la vida. Si nosotros desde el proceso que dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días De tu de juventud. tu juventud. O sea que si nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor desde el principio, ¿será que vamos a tener días malos? Sí, vamos a tener días malos, hacemos la voluntad de Dios, pero esos días malos van a ser en bendición y Él nos va a ayudar a sobrellevar esos días malos. Obviamente, pues va a ser muy diferente a si estuviésemos sin Él o no, porque pues el Señor no nos promete que nunca vamos a pasar por dificultad, pero sí que Él va a estar allí si lo aceptamos. Y Sí, obviamente yo prefiero una dificultad con Él que sin Él. una dificultad sin él. Exacto. Eso. Ok, la sección de los sabías. La revista Seventeen reporta que el 64% de las chicas adolescentes dicen que son al menos tan religiosas o más que sus padres.
De acuerdo con el Barna Research Group, el 78% de los adolescentes dijeron que sus padres tuvieron mucha influencia en su experiencia religiosa. Decididamente, esta influencia puede ser tanto positiva como negativa, pero ¿en qué momento estos adolescentes asumen la responsabilidad por su propia relación con Dios? Bueno, yo creo que llega un momento en la vida donde sí, uno tiene como cierta influencia por lo que ve, pero por lo menos aquí hay un ejemplo bastante claro de que no necesariamente si uno tiene unos padres que son alejados de la iglesia como tal o de Dios o bueno, hacen otras cosas, uno como hijo lo debe hacer así. Edwin, tú que estás como en ese ámbito, tienes mucha más como autoridad para hablarlo. Claro, es que mira lo que hablaba al final de la sesión de los sabías. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por algunas personas que no es bueno, entonces eso va digamos así, va a quedar en nosotros. Ajá. Pero cuando nosotros nos influenciamos por las cosas de Dios, entonces nuestra vida va a ser Cambia. diferente dependiendo en el ámbito que estemos. O sea, si yo Exacto. estoy en una familia que ninguno de ellos es religioso, pero yo soy religioso, pero yo me dejo influenciar por Dios, mi vida va a ser diferente. Así es. Y bueno, puede ser una bendición para para esas personas que componen la familia que no han conocido el mensaje. Bueno, esta historia trata mayormente acerca de escoger, bueno, de elegir la obediencia o la desobediencia, la influencia de padres, líderes, etcétera. ¿Cuál de estas cosas te parece que es más evidente entre el pueblo de Dios actual? O sea, ¿qué es lo que nos influye, nos acoge más? ¿Qué es lo que, la influencia que tenemos del mundo? ¿Qué es lo que más nos puede afectar como jóvenes? Edwin, ¿tú qué piensas? Yo creo que la mayor influencia del mundo son las drogas. Las drogas. En las drogas incluye pues las sustancias psicoactivas, el alcohol y más que todo es la influencia de personas sobre personas, Ujú. porque vivimos en un ámbito donde nos ponemos depresivos por todo. Sí, eso es Entonces cierto. creamos un círculo social de personas que no nos van a hacer ningún bien. Yo Es creo que verdad. más que todo eso. Sí, es cierto. Es que hoy en día los seres humanos somos influenciables, ¿sí? Tendemos a que nos persuadan de una forma fácil porque vemos que todo el mundo lo está haciendo quizás. Y esa parte de la influencia al ser el mal o a realizar algo que no está bien es lo importante o lo que debemos resaltar en esta lección. Claro. Quizás podemos pensar, Edwin, que el castigo de Dios para Manasés fue demasiado duro, demasiado severo. No sé si lo llegaste a pensar, pero el resultado final fue su arrepentimiento. Yo creería que uno no se puede dar como en el momento de la prueba, en el momento de la situación, como entender la magnitud de lo que Dios quiere mostrarnos a través de eso, ¿no? Si sabemos que lo que va a venir después son bendiciones inigualables, pues nos dejaríamos moldear mejor, ¿cierto? Claro, y Proverbios 3:12 dice, porque Dios ama y castiga como al padre al hijo a quien quiere. Entonces, o sea, la situación de las personas toda es diferente. Su Ujú. situación es diferente, mi situación es diferente. Entonces Dios nos va a dar como una enseñanza en diferentes formas. A Exacto. Manasés le tocó que pues, sufrir esto, al rey Nabucodonosor, digamos, le tocó que vivir como bestia durante 7 años. A otras personas les tocó esto, por ejemplo a Jonás, le tuvo que tirarse al mar y un pez, vivir dentro de un pez durante 3 días para poder reconocer, digamos, a Dios. Entonces mi situación es diferente y Dios va a usar una opción diferente en mí que en otras personas. Así es, eso es lo que acabas de decir, es muy cierto. Hablamos siempre porque cada persona tiene diferentes pruebas, diferentes dificultades y pues Dios les dice o nos dice de una forma diferente. Edwin, ¿cuál crees que es el desafío más difícil que puede tener un rey o un presidente, un gobernador, un alcalde, un líder como tal? ¿Cuál es el desafío más grande que pueda tener? Yo creo que es manejar al pueblo. Uy, sí, porque es que nadie está contento. Si hablamos, digamos, del contexto de un presidente, pues, pero el presidente de Colombia, por así decirlo, nadie está contento. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, lo insultan, lo apoyan, y bueno, igual mantener a todos contentos es imposible. Sí, ya le toca, resultan las personas
quieren esto, otros que quieren esto, bueno, pues, y no solo de un, digamos, no solo de un presidente, Ujú, cualquier persona que esté a cargo de un grupito, si sean de 4 o 5 personas, es verdad. va a tener que, bueno, y este que, bueno, esto, entonces diferentes cosas, entonces yo creo que eso es lo más duro para un líder. Sí, es muy cierto. Yo creo que en nuestro entorno común lo que más nos influencia, pues en nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro estudio, bueno, en lo que nos estamos involucrando en el día a día es como nuestro foco de influencia. Y es allí donde debemos nosotros decidir de qué apropiamos y qué dejamos o cómo somos testimonio para ellos también. Mm. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte de aplicarlo en tu vida, que es la sección de los días como tal. Y me parece importante que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. En la lección del 15 de junio, o sea, el lunes, dice el texto clave, nos hace referencia al texto clave, demuestra que Dios usará cualquier medio necesario para encaminar a su pueblo, para hacernos encaminar a nosotros. Él hará lo posible, pero somos nosotros quien también debemos aceptar eso que Dios nos quiere dar. Ahora, hay aspectos de tu vida en los que Dios te está llamando a despertar. ¿Cuáles son? Yo creo que todos tenemos aspectos de nuestra vida en los cuales Dios está trabajando y nos hace un llamado diario. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Vamos a aceptarlo o vamos a seguir esquivando eso que Dios quiere hacer por nosotros? Sí. Y algo que usted, si nosotros esquivamos eso que Dios hizo por nosotros, nos vamos a perder de la oportunidad que Él nos da de poder ser salvos. Exactamente. A nosotros alejarnos, la opción mejor que hay es Dios. Sí. Nosotros podemos, digamos, alejarnos de Dios, salirnos de la iglesia, bueno, o vivir en el mundo, todas las cosas. ¿Nos vamos a divertir? Pues creo que sí. Felicidad momentánea. Pero va a llegar un momento en que esto ya se va a terminar. Mire lo que está pasando. Y no solo lo que va a pasar, cuando termine todo esto, va a empezar cosas diferentes. Va a haber un cambio, no solo que en Colombia, no en el mundo. Entonces, la mejor opción es Dios, porque Él me promete una vida después de esta vida. Amén. Así es. Y entonces debemos tomar esa decisión de aceptarlo. En la sección del martes nos habla sobre el fragmento de Profetas y Reyes y nos hace una pregunta importante para mirar de qué forma nuestros padres nos están ayudando en ese sentido. ¿De qué manera tus padres y los líderes o tus líderes en la iglesia han moldeado tu relación con Dios? ¿Cuáles son algunos ejemplos que quisieras seguir? Por ejemplo, yo creo que hay muchas personas que ya se fijan demasiado en las personas, bueno, en el hombre como tal. Digamos, un predicador comete un error y yo me fijo tanto en eso que termino saliéndome de la iglesia, ¿cierto? Ha Sí. pasado mucho. No, y no solo en eso, tal vez que escuché o porque no me saludaron, bueno, Cosas yo, muy, sí, insignificantes, cosas insignificantes que a veces nosotros la tomamos muy personal y tal vez es una vía para decir, no, me voy, ya estoy cansado de estar acá en la iglesia, me voy a hacer otras cosas. eso es verdad. Mm. Bueno, ¿qué podemos hacer esta semana, Edwin, para poder nosotros eso estaba en la sección del miércoles. ¿Qué podemos hacer nosotros durante esta semana para agradar a Dios o para recibir esa influencia positiva de lo que estamos haciendo, digamos, en tu trabajo, con los que estás rodeado, digamos, en el mío también, o con las personas que podamos tener contacto, así sea por un medio virtual? ¿Cómo podemos agradar a Dios por medio de esto? Yo creo que nosotros, para poder, para poder agradar a Dios, primero debemos, se me Te le fue. doy la paloma. Yo no sé por qué siempre se me fue. No, primero debemos de plasmar la vida de Cristo en nosotros. Sí, O sea, ser como Cristo, defender su palabra como pueda. es verdad. Voy a contar algo breve. Resulta de Dale. que en primeros escritos, les recomiendo mucho este libro, hay un capítulo que se llama El mensaje del tercer ángel. No sé si lo has leído, David. No, primeros escritos no. Bueno, al final de este capítulo muestra la vida de Guillermo Miller. Fue un hombre que, digamos, representó a Dios en muchas cosas. O sea, predicó de él en sus últimos tiempos de vida, representó a Dios, iba y predicaba, se iba para él. Bueno, hizo muchas cosas por él en la predicación del Evangelio. Resulta que después de 1844, después de que pasó el Gran Chasco, bueno, todas esas cosas, Guillermo Miller dice el espíritu de profecía que
empezó a dudar y casi a apostatar de la palabra de Dios. O sea, digamos que David, una persona que hizo tanto por Dios, ahorita hace lo contrario. Es totalmente diferente. Complicado. Entonces dice el espíritu de profecía que Dios lo entregó al dominio del diablo, o sea, la muerte, para, para que su vida, digamos así, no se convirtiera en lo mal que estaba haciendo, sino que tuviera la esperanza de ser resucitado en sonar la séptima trompeta. ¿Qué va a pasar cuando suene la séptima trompeta, David? ¿Qué va a pasar? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Así es. O sea que yo trabajo para Dios y tengo la mayor, digamos, esperanza de que estando vivo o estando muerto voy a ir al cielo con Él por toda la eternidad. Bueno, eso es una historia de reflexión bastante interesante. No conocía pues esa parte de Guillermo Miller. Y es que yo me imagino que ese gran chasco de Edwin a muchos obviamente los alejó, ¿no? Y decidieron por no creer y alejarse de Dios porque tenían tanta esperanza centrada en ese día que iba a ser la segunda venida, en ese año, especialmente en ese día, y pues se llevaron una decepción porque nadie sabe la hora ni el día. Sí, es que los chascos, y no solo en esos tiempos, sino en lo que nosotros tenemos diarios, en el diario vivir. Hay Claro. días donde nosotros queremos como salir de este mundo, no vivir más. Sí, días duros, difíciles, Sí. problemas, dificultades, Yo, tentaciones. yo trabajo con personas pues en el campo y todo eso, que hay algunos que dicen, ¿por qué no me morí con un tetero vinagre? Así lo que me dice, ¿verdad? Pues cuando era niño. Entonces, porque hay situaciones en esta vida que uno, ¿por qué existo? Pero Dios nos tiene una promesa y esa promesa es muy buena. Así es, y aparte un propósito muy importante. En el jueves, para la lección del jueves, nos viene nuevamente hablando del capítulo de Profetas y Reyes, que de hecho no lo mencionamos, lo vamos a decir, aquí está, Profetas y Reyes, capítulo 32, ¿sí? Para los que están siguiendo, para los que están leyendo aquí la parte de el plan de lectura. Y la sección del jueves nos habla sobre este fragmento, un poco sobre ello, y nos dice lo siguiente. En Profetas y Reyes se nos dice que Josías tuvo pocos consejeros que lo inspiraron o que lo instaron a conseguir o a proseguir en la dirección adecuada. ¿Alguna vez te has sentido solo en tu deseo de ser más consagrado a Dios? Yo creo que en algún momento, digamos, sentimos como que, uy, no sé, no tengo apoyo, como que no, en la iglesia no encuentro mucho apoyo, quizás mis padres de pronto me critican o no encuentro cómo hablar con ellos del mismo modo de lo que me está sucediendo, no sé, puede que nos pase en algún momento, a los jóvenes más que todo. Sí, uno pasa por esos momentos. Yo creo que no solo uno, todos pasamos por esos momentos, aún personas que llevan 40, 50, bueno, 60 años en el Evangelio. Pedro pues, pasó por un momento de esos que fue cuando negó a Jesús. Entonces yo creo que sí, pero la idea no es quedarnos en esa simple duda. Exacto. Hay un reto para esta semana y es que pidámosle a alguien el cual nosotros admiremos, digamos un líder cristiano, un líder espiritual que digamos lo tengamos en un concepto muy apropiado y que comparta con nosotros la revelación espiritual que Dios le ha dado. Que también le pidamos que orara por nosotros y que pues obviamente por él también para que siga siendo fiel. Entonces, si alguien tiene una persona que lo admira, que ha sido como su ejemplo, sería bueno hacer una conversación de cómo él ha logrado, a pesar de los errores, sostenerse en la vida espiritual. Ok, vamos a terminar con la del viernes. ¿Saben qué nos dice la del viernes? Dice acá, vea, meditan en los tres reyes a los cuales hace referencia la lección y analiza las diferentes, digamos, maneras en que Dios luchó con ellos. Trata de recordar tantas maneras en que Dios ha luchado contigo, invitándote pacientemente a una devoción más profunda, lograr escuchar su voz como les corresponde. Bueno, entonces acá nos invita a ¿Cuáles son los tres estudiar reyes? Edwin, Manasés, Josías y... Manasés, Amón y Josías. Bueno, acabo de descubrir algo entonces en este momento. No sé si usted lo había pensado, pero lo estoy mirando. La lección para hoy tiene un título que nosotros no lo mencionamos, bueno, para esta semana, que se llama Manamojo. Y nosotros vamos a pensar Manasés. Amón de A,
MO de Amón, me dijiste, Mm. y JO de Josías. Entonces, por eso la lección de esta semana tiene el nombre de Manamojo, uniendo las iniciales o las primeras letras de los tres reyes. Por fin nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta de esto. Bueno, son tres reyes que dos de ellos hicieron lo malo y uno de ellos se le conoce como el rey que, digamos así, dice la Biblia, segunda de Reyes, en el capítulo 25, si no estoy mal, verso 25. Ujú. Y no hubo rey, ni antes ni después, quisiera que amara al Señor con toda su alma, mente y su fuerza, como lo amó el rey Josías. Entonces, ahí les voy adelantando algo. Sería bueno, de hecho solamente hemos hablado un poco de Manasés, no tocamos el tema mucho de Amón y de Josías, pero sería bueno como que al terminar hiciéramos una conclusión así referente a los tres dioses, sí, a los tres dioses, Los tres reyes. a los tres reyes. La Eh, verdad, la verdad. Dios trata de recordar las tantas maneras en que Dios ha luchado contigo, invitándote pacientemente a una devoción más profunda. ¿Logras escuchar su voz? ¿Cómo le responderías? Dios está siempre en un constante o en una constante búsqueda hacia sus hijos, ¿sí? No debería ser del todo así. Dios, digamos, Él no necesita que nosotros lo adoremos o no necesita pues para vivir. Quien lo necesita somos nosotros a Él, ¿sí? Y Él, pero sin embargo, Él envió a su Hijo a morir por nosotros y está con su Espíritu Santo cada día. Hablándonos, instruyéndonos para que lo podamos aceptar de una forma genuina y como debe ser. Entonces, ¿qué podemos decir, Edwin, de cada rey? Digamos, este error cometió tal rey y por eso, digamos, se alejó de Dios. ¿Cómo lo pudieron aprovechar? ¿De qué manera influyó la vida o la influencia en estos reyes, Edwin? Bueno, primero Manasés. Pues vemos que Manasés hizo lo que hicieron sus antepasados. O sea que siguió con su idolatría, siguió con su violencia, bueno, siguió con sus cosas, pero al final se arrepintió. Ok, Esa no debe positivo. ser tal vez nuestra excusa, pues yo debo empezar a hacer lo bueno desde ahorita y más la voluntad de Dios. Pero las personas que ya van en una edad avanzada y todavía no se han arrepentido ni se han bautizado, los insto a que empiecen ahora como lo hizo el rey José. Ok, entonces ya sabemos de Manasés. Hizo lo malo, pero se arrepintió. Sí. Está bien. Amón, hijo de Manasés, empezó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén solo 2 años. Ujú. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió sus pasos de sus antepasados, pero no se arrepintió y entonces lo mataron algunos amigos de él. Ok. O sea, y por último, el rey Josías, dice la Biblia que, como les dije ahorita, fue, digamos, el mejor rey que tuvo Jerusalén. O sea, que tuvo el pueblo de ¿Y de Judá. cuántos años empezó a reinar Josías? De 8 años. Imagínense, desde tan niño y Dios lo fue moldeando y lo fue guiando para ser uno de los mejores reyes. Sí, y no solo eso, cuando tenía 18 años, dice la historia, capítulo segunda de Crónicas, 33, 34 y 35, dice que cuando tenía 18 años limpió toda la tierra de Judá, de idolatría, de todo lo que Wow. pasaba ahí. Y a los 18 años descubrió que la ley del Señor todavía estaba vigente. Imagínense entonces todo lo que puede hacer un líder, todo lo que puede hacer un líder si es guiado por Dios. Yo creo que son cosas que uno no, a veces ni se imagina ni las cree. Yo creo que uno duda mucho a veces del poder que tiene Dios para nosotros. Claro, uno, el ser humano, digamos, somos seres humanos. Así es. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a hacer los comentarios finales basados en lo general de la lección y pues agradecerles también por haber estado con nosotros en esta lección semanal. Recuerden que está el link para que la descarguen y pues puedan hacer un estudio más de lleno. Aquí estamos haciendo puntos importantes. Pero bueno, Edwin, puntos generales entonces de la lección. Un punto para mí muy importante, de que a pesar de nuestras circunstancias en la que estemos pasando, escuchemos la voz del Señor a todo momento. Así Quiero es. concluir con algo que no conté de Josías. Bueno, Josías, al final de su reinado, al final, digamos, de su historia, no escuchó la voz del Señor y por eso le produjo la muerte. Nosotros debemos de escuchar la voz del Señor siempre. o sea que Josías se perdió. No, pues hizo lo bueno ante los ojos de Dios, no creo. Solo pasó algo ahí que él no quiso escuchar porque Pues, era de un pagano.
¿verdad? Usted, yo soy Josías, y usted es, por ejemplo, un rey, otro rey. Ujú. Entonces ese rey le dijo, no, no, ¿por qué vienes aquí? Yo no estoy contra ti. Entonces dice la Biblia que Josías se disfrazó y fue a la batalla y entonces lo hirieron y murió en Jerusalén. Ah, ok. Pero pues yo creo que no, porque hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Eso sí es lo más importante. Sí, entonces sí, ¿puedo seguir? Sí, ya. Vale. Vale. Entonces, lo más importante es escuchar la voz del Señor desde ahora hasta que muera o hasta que venga Jesús. Amén. Y que en ese trayecto que acaba de mencionar Edwin, de nuestra vida, aceptemos una influencia positiva en nuestra vida que nos acerque y nos lleve más hacia Dios. Todo lo negativo, toda influencia, toda cosa que pueda entrar en nuestra vida, que nos aleje de ese propósito, debemos desecharlo. Bueno, Dios les bendiga y que nuevamente gracias por haber escuchado y compartido la lección juvenil número 12 para esta semana.